Paz de Cristo, pueblo de Dios. Por acá su amigo servidor, el obispo Rigoberto Ramírez Carrasco, y nuestro hermano el pastor Giovanni. Aleluya. Paz de Cristo, mis hermanazos. Aquí estamos compartiendo la palabra de Dios y queremos compartirla con usted en Juan 1:1. Como estamos hablando de dos hermanos que fueron extrinitarios. Amén. ¿Cuántos años yo tú llevabas en la doctrina de la Trinidad? 18 años en la doctrina de la Trinidad, y entre ellos, varios de ellos, ¿cuántos de pastor? 9 pastoreando. Su servidor, fueron 20 años aproximadamente en la doctrina de la Trinidad, pero no, sí, pastor no era evangelista en esa doctrina de la Trinidad, maestro de la doctrina de la Trinidad, y muy engañados estábamos hasta que Cristo resplandeció en nuestra mente, en nuestro corazón. Así mismo. Gloria a Dios. Y fuimos bautizados en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Aleluya. Y ahora creemos que Dios es uno y uno es su nombre. Y uno es su nombre. Aleluya. Como dice la Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No hay más. Pero vamos a estar leyendo, entre hermano y yo, compartiendo acá Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Gloria a Dios. Este pasaje que está acá, realmente la palabra verbo es palabra. Los trinitarios lo malinterpretan como lo malinterpreté muchos años yo, y seguro el pastor también, donde el verbo es una segunda persona aliada que estaba al lado de Dios, y que era un Dios aparte de Dios, pero estaban en unidad. Pero ciertamente el pasaje no está hablando de esto, mi hermano Giovanni. No, aleluya. El pasaje está hablando literalmente que en el principio estaba el verbo, la palabra, la menra, la palabra de Adonai. Ya estaba con Adonai. Adonai no era un Dios mudo. Adonai es el Dios que expresa, que habla. Palabra, verbo, es acción. Amén. Es palabra. Es el plan en el ser del mismo Dios, donde no pasa el tiempo, no pasa nada. Dios está por encima de todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y en ese principio de la eternidad estaba Dios ya con los planes de la salvación. Amén. Los planes estaban ahí. Y dice, en el principio era el verbo, era la palabra, estaba el plan ahí. El plan era con Dios, la palabra era con Dios, como nuestra palabra, nuestros planes están con nosotros. Amén. Amén. Y simplemente nuestras palabras, nuestros planes no son una segunda persona aparte de nosotros, hermano. Qué revelación, amén. Qué clara la palabra cuando podemos estudiar sin estar instrumentado con credos católicos. Amén. Con credos fuera de lo común. Y aquí vemos que la palabra estaba donde estaba como nuestras palabras están con nosotros. Amén. Amén. Y la palabra, ¿quién era? Dios mismo. Ni siquiera dice que la palabra era el Hijo. No dice en el principio era el Hijo, y el Hijo era con Dios, y el Hijo era un Dios. No, eso no lo dice. No. ¿Qué dice? El verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Era Dios. ¿Qué Dios? El único Dios que hay. El único. Es nosotros, yo siempre digo esta expresión, hermano Giovanni. Nosotros hemos hecho imagen y semejanza de Dios. Amén. Si tú quieres ver si Dios es Trinidad, veamos a nosotros. Porque somos una réplica, imagen y semejanza de Dios. ¿Dónde están las tres personas en nosotros? ¿Dónde está Giovanni el Padre, Giovanni el Hijo y Giovanni el Espíritu? Y tres personas, porque el hombre sea una composición en el sentido de la palabra espíritu, alma y cuerpo, no es una composición de tres personas. No, espíritu, alma y cuerpo forman una sola persona, un solo ser. Amén. Porque el cuerpo es la expresión visible del espíritu interior que está en ti. Amén. Amén. El alma es esa vida que está en nosotros. Gloria a Dios. Así Dios se manifiesta como Padre, que es Espíritu Santo. Dios, el Hijo es la manifestación visible del Dios invisible. Gloria a Dios. Lo dice Colosenses ahí. Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Así Entonces, las palabras de nosotros están en nosotros, como la palabra de Dios estaba en Dios. estaba en Dios. Así es.
Amén. Y no era una segunda persona. Nuestras palabras son nuestros planes expresados. Amén. Ahora yo cojo y me pongo detrás de la pared y te digo, Diosvani, y te llamo, y automáticamente usted dice, ¿me está hablando la segunda persona de Riguito? No, ¿me está hablando la segunda persona del obispo? No. ¿Qué está diciendo? ¿Me está hablando quién? Ese es Rigo. Ese es Rigo, ese es el obispo. Ese es el obispo. Y a ti está llegando, ¿qué? Mi palabra. Amén. Pero no está mencionando que mi palabra sea una segunda persona. Gloria a Dios. No, está mencionando que mi palabra soy yo, expresándome. Así la palabra de Adonai es Dios expresándose, Amén. actuando. Lo confirma todo el contexto. Este estaba en el principio con Dios. Ahí era de pertenencia propia de Dios. ¿Quién? La palabra. Dice, todas las cosas por la palabra fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Amén. La luz, Jesucristo es la luz del mundo. Amén. Entonces, Dios es luz. Amén. Jesucristo es la luz verdadera. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. La palabra, la acción, el Dios verdadero. Amén. Amén. Porque la palabra es la luz y es el Dios verdadero. Venía a este mundo. En el mundo, dice que estaba. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Quién hizo el mundo? El único Dios que hay, el Padre. Amén. El mundo fue hecho. El Padre estaba viniendo a este mundo. Amén. Por su palabra, por su manifestación, por sus planes. Gloria a Dios. Amén. Y el mundo no lo conoció. No le conoció. No le conoció. Gloria a Dios. Y esto es llamativo. Por eso debemos estar claro lo que dice el Evangelio de Juan. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios, Amén. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a Y Dios. aquel verbo, aquella palabra, aquel Dios, Amén. dice, fue hecho carne. Y esto es lo que dice Primera de Timoteo 3:16. 3:16. Dios se manifestó en carne. ¿Qué Dios? ¿El Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo? No, el único Dios que hay es el Padre, que es Espíritu Santo. Gloria a ¿Qué Dios. hizo? Se manifestó en carne. Aquí el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahí, cuando el verbo se hizo carne, cuando Dios se manifestó en carne, vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de verdad. Solo la palabra, el verbo, solo vimos al Hijo cuando Dios, ¿qué? Se manifestó en carne. Amén. No en otra manera, no en otra forma. Amén. Y estamos hablando que el Hijo de Dios entonces es Dios manifestado en carne. Dios manifestado. Pero mire, pastor, aquí me llama la atención este pasaje donde dice, aquella luz verdadera, en versículos 9 y 10, que venía, que alumbra a todo hombre y venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le El conoció. mundo no le conoció. Vamos a cerrar con esto. Este es el Evangelio según Juan, el cuarto libro. Pero el Evangelio, en la carta de Juan, primero de Juan, porque estoy mencionando ahí, Juan capítulo 1 dice, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no ¿qué? No le conoció, no conoció al verbo, no conoció a Dios. Y Juan entendía que este era el Padre, que el mundo no le conoció. Entonces, vamos a ver cómo Juan lo declara en primera de Juan capítulo 3. Míralo ahí, varón, míralo. Primera de Juan capítulo 3 dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Quién nos da el amor? El Padre. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Primera de Juan, capítulo 3. El mundo no nos conoce a nosotros, porque no conoce a quién. Al Padre. Aleluya. Dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amén. Juan declara que el mundo no conoce a los hijos de Dios
porque no conocen al Padre. Aleluya. Por eso es que nos tildan de hereje. Por eso es que no nos reconocen como hijos de Dios. Por eso es que dicen que somos huérfanos. Amén. Porque no conocen al Padre y por eso no nos conocen a nosotros. No nos conocen. Pero mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos tú y yo llamados hijos de Dios. Amén. Así Pero el mismo. mundo no nos conoce ni la religión porque no le conoció a Él. A él no le conoce. ¿A quién? Al Padre, a Jesucristo. Por eso en Juan, donde leíamos, dice, en el mundo estaba, el mundo fue hecho por Él y el mundo no le conoce. no le conoció. Estamos hablando de un pasaje unido en su contexto escritural. Estamos hablando de algo precioso que está en las escrituras y no le quieren creer. Amén. No le quieren creer. Gloria a Dios, porque nosotros le hemos creído, le hemos conocido o Él nos conoció primero Gloria a Dios. y hemos aceptado y hemos creído en su nombre. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo en esta mañana. Le apreciamos y esperamos que esta pequeña reflexión le sirva y esté regocijado de ser un hijo de Dios, conociendo al Padre y conociendo a los hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios.